por el... Pero el reloj te ganó de nuevo. Tarde otra vez te da las coordenadas para ponerte de nuevo en hora. No hay que saberlo todo, pero sí a quién consultar. Ahora, en Tarde otra vez, la palabra de los que saben. Y estamos hablando de la niña Agostina. Y bueno, la parte nuestra que nos corresponde sería la discapacidad. Bueno, acá estamos con Lucía de Carlos, tan buena ella que siempre, ante cualquier requerimiento, ella está. Es como la sal gruesa de la... En los asados siempre está. Bueno, Lucía. Buenas tardes. Bueno, ojo que la sal gruesa no es para todo público tampoco. Una persona hipertensa quizás no le caigan tan bien mis comentarios. Bueno, muchas gracias, Lucía. A ustedes, por favor. Por venir. Y habíamos escalado en esto de la situación del transporte. Sí. ¿Cómo lo vemos? Bueno, eso nos había quedado pendiente de la última vez que me invitaron a participar de este espacio. Lo estuvimos conversando con vos en la semana, dándole un poquito de profundidad para el día de hoy. Y lo que subyacía era la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el tema de los cupos en el transporte para personas en situación de discapacidad? ¿Qué viene a hacer esta legislación? ¿Viene a quitar esos cupos o de repente a desregular? ¿Cómo es que va a funcionar a partir de ahora? Esas eran las preguntas por ahí que teníamos pendiente de abordar, ¿no? Yo, si me permitís, me voy a tomar unos breves minutitos como para retroceder un poco en el tiempo y entender cuál es la proyección histórica de esta legislación, ¿no? Está anclada de alguna manera en leyes que empezaron a salir a partir de los 80, específicamente la primera de ellas en el año 1981, donde se sanciona por primera vez esta ley número 22.431, que lo que viene a traernos es como un sistema de protección integral para las personas en situación de discapacidad. Exacto. Dentro de ese marco protectorio general se incorpora un artículo en específico que habla de la gratuidad en el transporte público para personas en situación de discapacidad, con más un acompañante en el caso de requerirlo, con la intención de alguna manera de garantizar la integridad social, decía aquella norma, la integración social de las personas en situación de discapacidad. Que además no es tan solo la integración, ¿no? Esta norma lo que permite, porque sigue vigente, es que a través de la gratuidad en el transporte la persona pueda acceder a todo su amplio abanico de derechos, ¿no? Desde la educación, la salud, porque es lo que le va a permitir desplazarse, como decía ese artículo, como dice, desde en el trayecto que haya desde su casa hasta el lugar donde tiene que ir, en todo este amplio espectro de derechos, ¿no? ¿Qué sucede? Eso tiene que ser regulado de alguna manera, ¿no? Con que esté la ley que diga que el transporte tiene que ser gratis, parece que no alcanza, porque hay que ver cómo es que esto de que el transporte es gratis, ¿no? No sé si quizás todos recuerdan, pero en la época del inicio de los 2000 hubo un gran estallido social, ¿no? Que trajo muchas consecuencias en la vida de los y las argentinas y también en la legislación. Entonces, a partir del año 2002, luego de este estallido social, se empezaron a dictar varias leyes y reglamentos que tenían que ver con distintos tipos de emergencia, ¿no? Porque había una emergencia económica. Eso impactó en todas las ramas del derecho.
Específicamente en esta cuestión que tiene que ver con el transporte para las personas en situación de discapacidad, también impactó, aunque lo hizo de manera general, digamos. ¿Qué se observó en ese momento? El transporte estaba en crisis, estaba colapsado, las empresas de transporte estaban muchas al borde de la quiebra, las aseguradoras no respondían, se complicaba de alguna manera poder garantizar todos los circuitos de transporte para que haya conectividad en todo el país, porque de repente una empresa decía, no, a mí no me conviene hacer este trayecto, entonces no lo hago. Otra empresa decía, bueno, yo quiero ofrecer un servicio diferencial. Y de repente había como muchos criterios distintos dando vueltas en el medio de este contexto de crisis que hacía como todo muy caótico el transporte público, ¿no? Entonces se dicta una reglamentación como para de alguna manera ordenar esa emergencia y tratar de salir de esa situación. En ese marco se crean varias cuestiones. Una tiene que ver con franjas de precios, ¿no? Donde el Estado impone un tope mínimo y un tope máximo para estos boletos y, entre otras cosas, bueno, regula también esta cuestión de la gratuidad del transporte público y dice, bueno, se va a crear un fondo fiduciario específico desde donde el Estado va a subsidiar partes de los pasajes. Dentro de ello, los pasajes de discapacidad, ¿no? ¿Qué sucede? Pasan los años, se supone que salimos de esa situación de emergencia económica general, habrá periodos donde volvemos a ingresar y demás, y el gobierno actual lo que viene a hacer es otro planteo que tiene que ver con una mirada política, ¿no? Donde dice, bueno, ya salimos de aquella situación de emergencia que hubo en el 2001 y posterior al estallido, donde de repente ellos consideran que quizás el transporte público ya no está en crisis, o sea, el transporte de pasajeros, ¿no? No está en crisis, entonces no se hace necesario, por un lado, mantener esas bandas de precios y por el otro lado, seguir subsidiando a esas empresas, ¿no? Entonces emite esta nueva resolución, que es la que empezábamos a desandar en el programa anterior, y dice, bueno, el transporte va a seguir siendo gratuito para las personas en situación de discapacidad, pero como de repente, digamos, la mirada que queda de manifiesto, no es algo que estoy agregando yo por interpretación, está plasmado en esta resolución, tiene que ver con la libertad económica, ¿no? Con la libre competencia y demás, entonces no se hace necesario que sigamos subsidiando. A partir de ahora se hacen cargo las empresas de garantizar ese costo que era lo que pasaba antes. Ese costo alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces se lo trasladaban al precio de los otros consumidores. De repente se supone que quizás ahora con esta desregulación puede volver a pasar esto mismo, ¿no? Que se lo trasladen al precio de los boletos de otras personas. También se dice que en el año 2024, las empresas ya se venían haciendo cargo. Claro. Exacto. Todavía no estaba, digamos, esta nueva reglamentación. Seguía siendo una obligación del Estado absorber ese costo, pero en los hechos dejó de pagar. Sí. Y como la ley que garantiza la gratuidad en el transporte para las personas en situación de discapacidad sigue vigente, las empresas tuvieron de hecho que empezar a hacerse cargo. Bueno, ahora ya queda blanqueado y a su vez, digamos, les da como esta concesión en el sentido de decir, también te desregulamos los topes mínimos y máximos, entonces vos fíjate cómo lo reacomodás. Es como que le dicen, sin decírselo explícitamente, que acomoden los precios para hacerse cargo de Exacto. De estos costos. Siguen estando obligadas las empresas a cumplir con la gratuidad. Sí. Y de hecho, bueno, tuve que viajar en el fin de semana y pude ver cómo se sigue aplicando. ¿Qué sucede? Bueno, esto de los cupos también es un poco problemático en el sentido de que, bueno, a veces te exigen ir con determinada antelación a reservar el pasaje.
y de repente si ya, digamos, ya combinaron con 2 usuarios en situación de discapacidad, te van a decir quizás que ya no tienen espacio. Bueno, tiene sus complicaciones que antes un poco también tenía, pero que ahora genera la duda si quizás eso va a empeorar. ¿Y cómo va a ser el control? ¿Qué dice esta resolución? Bueno, la Comisión Nacional de Transporte tiene que... Ellos tienen que garantizar. Exacto, estar atenta a que esto funcione y que se cumplan con esos derechos. Bueno, hay que ver también cómo va a marchar, cómo va a andar. Claro, cómo va a impactar. Claro, otro recorte más en el sector de discapacidad, ¿no? Sí, y que además impacta a las personas específicamente en situación de discapacidad, pero también a las personas trasplantadas y a los niños, niñas y adolescentes que estén atravesando enfermedades de cáncer. Sí. ¿Te imaginas eso? Yo digo una locura esto, porque hay gente que no va de gusto ni de placer a Córdoba. Claro. Va porque tiene que cumplir un tratamiento, algo, para, por ejemplo, un trasplantado. En la fundación tengo gente con trasplante que me preguntan, ¿y cómo va a impactar esto en nuestra vida, digamos? Quizás van a tener que, además de todas las cargas de gestionar, digamos, el acceso a derechos de salud, bueno, ir con tiempo a hacer estas reservas y en el caso de no obtener el acceso, estar haciendo las denuncias ante la comisión. Sí, exacto. Claro. Bueno, vamos a estar atentos. Nelson. Pregúntale. No, vamos a ordenar, nos vamos a ordenar. Sí. Porque vamos a aprovechar también la visita de Lucy para hablar de lo que veníamos comentando antes del caso del femicidio de Agostina Vega. Después de una pausa, ahora vamos a cerrar este segmento. Quédate, Lucy, bueno, quédate, Nelson, y charlamos un poco de este otro tema. Nelson Cisak con su columna de la Fundación Pensando en Vos. Muchas gracias, Nelson. Gracias a vos, Leo.